Bueno, el tema que vamos a ver hoy es un tema, como les decía, que hace muchos años, en realidad, que está dando vueltas por el mundo, fundamentalmente por España y Argentina, son los dos países en donde más he aprendido, para mal de nuestros países, y acá ha pasado casi desapercibido para la mayor parte de la gente. Me temo que para la mayor parte de ustedes también. Y ahora de golpe nos encontramos con una especie de bombardeo que parece surgido de la nada, con una cantidad de gente que piensa en forma rara y que dice cosas extrañas, pero en rigor lo vienen diciendo hace muchos años y hace mucho que vienen construyendo una nueva cultura que tiene muchos aspectos realmente anticristianos y antinaturales, sobre todo. Bueno, es lo mismo en realidad, anticristianos y antinaturales también. Esta ilustración está en los manuales de hace tiempo, está en los manuales, distintas publicaciones que hace el Ministerio de Educación, y este fin de semana lo subieron en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también. ¿Qué es? Esto es casi empezar por el final de la historia. ¿Qué es esto? ¿Ven ustedes? Si yo les preguntara, ¿ven que hay una persona ahí en el medio? ¿No? ¿Sí? No sé, ¿qué es? ¿Un varón? ¿Es una mujer? ¿Qué es? Un varón afeminado. ¿O una mujer? Bueno, no, es la ideología de género esto. Esto es la ideología de género. Acá muestra cuáles pueden ser los sexos, cuáles son los sexos posibles. Hembra, macho, intersexual, dice, y agrega abajo chiquitito, se trata de todas formas culturales, son cosas que se asignan. O sea, no sé, ni macho, ni hembra, ni siquiera intersexual. Son cuestiones culturales. Arriba de todo, dice, si no recuerdo mal, no lo alcanzo a ver yo tampoco, arriba de todo habla de la orientación sexual, y en orden, bueno, es en el orden que lo pusieron. En este otro costado, en que habla de expresión de género, dice femenina, masculina, andrógina. Ahí arriba, que habla de identidad de género, dice femenino, en la otra punta masculino, y en el medio queer, queer con Q. Y abajo dice cisgénero, transgénero. Que es cisgénero, es el varón que le gusta a la mujer o la mujer que le gusta al varón. Transgénero es aquel a quien le gusta todo, independientemente del género que tenga. Le gustan los varones, las mujeres, los transexuales. Es decir, no hace cuestión de género, no hace cuestión de sexo, diríamos nosotros, pero no hace cuestión de género. Simplemente le interesan todos. Y esos son los queer o queer, que abarcarían, por lo tanto, a todo lo que no es varón o mujer. Bueno, el que esto diga Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, Justicia 2020, que es el programa del Ministerio de Justicia, ya eso solo es una señal de preocupación. Por supuesto que si hubiera sido hecho hace 4 años, hubiera dicho lo mismo. Simplemente los ocupantes de esos cargos hubieran sido otros. Ahora empecemos entonces desde el principio. ¿Qué es esto de la ideología de género? La ideología de género, digamos, para decir una noción muy rápida de ella, digamos que es un instrumento de penetración cultural del feminismo radical. Esta voz se me un poco el micrófono ¿no? ¿O no? Se corta la voz. Se corta la voz, bueno. Bueno, o sea, en realidad es un instrumento del feminismo de género o feminismo radical. Así que es importante primero hacer un poco de historia y ver qué es esto del feminismo radical y cuáles son sus principales ideas, porque van a desembocar recién en los años 90, esto es una cosa muy antigua, y va a desembocar recién en los años 90 en la ideología de género, que es un invento relativamente reciente, o sea, tiene
unos 20 y pico de años nada más, y que ha tenido importancia en el mundo un poquito menos que eso, ¿no? Actualmente está extendido, sí, por todos lados. Entonces, ante todo, cuando uno dice feminismo radical, claro, a veces con la palabra feminismo nosotros nos engañamos, porque claro, cuando dicen feminismo, que las mujeres ganen lo mismo que los hombres, que las mujeres tengan la misma posibilidad de acceso a todos los trabajos que los hombres, bueno, ¿y quién va a decir que no? Nos parece a todos bien. Pero no es este el feminismo radical, aunque se apropia de estas banderas también muchas veces y las mezcla con las banderas propias. El feminismo radical es una cosa totalmente distinta. Por lo tanto, para el feminismo que se suele llamar feminismo de la equidad, que es el feminismo del cual nosotros normalmente hablamos, que las mujeres, antiguamente, que las mujeres pudieran votar igual que los hombres, bueno, ese tipo de cosas. Algunas, por supuesto, han sido exageraciones, en algunos casos quizás no hayan manejado mal las cosas, pero básicamente han sostenido banderas justas. Esto es una cosa totalmente distinta. El feminismo de la equidad, por lo pronto, sostiene que los varones y que existen las mujeres, y lo que quiere es que las mujeres se los respete del mismo modo que se respeta a los varones. Básicamente es eso. Este no. Esta es una cosa totalmente distinta. Ante todo es una ideología. Que sea una ideología quiere decir, acá hay una noción bastante larga de ideología, pero quizás valga la pena leerla. Es aplicable a cualquier ideología, no solamente a esta, que es un sistema cerrado de ideas que se postula como modelo según el cual ha de reestructurarse toda la vida humana en sociedad. Se lo concibe independientemente de la realidad. No es de ninguna manera la experiencia lo que puede alimentarlo u obligarlo a rectificar. No está condicionado por la concreta realidad, sino que es esta, la realidad, la que debe ser definida como tal por la ideología. Y una vez establecido el modelo, su objetivo es el de ser aplicado a la vida humana como un molde en el cual está todo comprendido. Es una anticipación de la realidad, un proyecto que define qué y cómo ha de ser esa realidad. Por esto no necesita de la experiencia, sino del poder. Esto es entonces una ideología en general y la ideología de género en particular y el feminismo radical también en particular. O sea, un proyecto de realidad, un modelo de cómo son las cosas, más allá de que las cosas no sean así. Definen primero cómo son las cosas y luego imponen esa definición a la realidad. Parecerá absurdo, pero bueno, vamos a ver muchos ejemplos que demuestran que eso no es absurdo y que nosotros mismos vamos de a poco dejándonos penetrar por este modo de pensar. Entonces, una ideología, cualquiera sea, es dogmática, es decir, parte de dogmas, no de dogmas de fe sobrenaturales, como se parte en nuestra religión, pero sí parte de dogmas en el sentido de que parte de ciertas verdades, afirmaciones que no prueba, que simplemente las considera como verdad. Y a partir de ahí comienza a razonar. O afirma determinadas cosas, ya vamos a ver cuáles, y listo, y sigue adelante, no las demuestre esas cosas. En segundo lugar, es totalitario, en el caso de la ideología de género, en un doble sentido. Totalitario porque quiere imponerse, si es necesario por la fuerza, y también porque tiene la pretensión de abarcar toda la realidad. En este sentido, que se suele llamar transversal, ustedes habrán oído la palabra muchas veces, en este sentido transversal quiere entonces abarcar todo. Después es esta idea de ser prometeico, o sea, de crear la realidad. La realidad la creo yo digo lo que existe. No son las cosas las que se afirman frente a mí, sino que soy yo el que dice qué es cada cosa, y en este cada cosa estamos incluyendo fundamentalmente nada menos que al hombre. Y por fin, que es utópico no en cuanto a su camino, sino en cuanto a su punto de llegada. El punto de llegada de toda ideología es irrealizable, pero en realidad a las ideologías normalmente no les importa tanto este fin, sino precisamente el camino a recorrer. ¿De dónde nace esto entonces? Esto que va a terminar ahora con la ideología de género. El punto de partida, el germen de todo esto, está en Engels,
que fue el gran amigo y compañero de ideas y bueno, compañero de toda la vida de Marx. Unos años después de muerto Marx, Engels escribió un libro que se llama El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado, en el cual él dice que es una suerte de testamento, porque ahí recoge una serie de ideas sobre las cuales estaban trabajando con Marx. O sea, quiero decir esto que desde un punto de vista purista uno puede considerar que esto es pensamiento marxista, pero lo que más interesa es que en realidad el modo de pensar de Engels y el de Marx es exactamente el mismo. Es decir, su estructura mental, su modo de ver las cosas, su modo de ver la realidad es igual. Y ahí tiene una serie de párrafos que son muy importantes por todas las consecuencias que van a tener después. Por ejemplo, esto. Dice, el móvil esencial y decisivo al cual obedece la humanidad en la historia es la producción y la reproducción de la vida inmediata. A su vez, estas son de dos clases. Por un lado, la producción de los medios de existir y por otro, la producción de los mismos, la propagación de la especie. En consecuencia, y esto va a ser importante para lo que vamos a ver ahora, en términos marxistas, producción y reproducción están sometidos a una misma ley dialéctica. Y acá voy a tener que abusar quizás de la paciencia de algunos de ustedes, pero como también veo gente de distintas edades, conviene, y por eso los puse acá por las dudas, me parece que conviene hacer una breve, muy breve explicación de cuál es el corazón del pensamiento marxista, del modo de pensar marxista. Les decía recién el tema de la dialéctica. ¿Qué es esto? La dialéctica lo que afirma es que la realidad es contradictoria. Es decir, que esa contradicción es la fuente de movimiento y de progreso de toda la realidad, de cualquier realidad, de la realidad intelectual y de la realidad de las cosas, ¿no? De las cosas materiales, en el caso del marxismo, porque es un movimiento materialista. La palabra dialéctica ha tenido a lo largo de la historia muchos sentidos. En el caso este, el sentido que tiene dialéctica es un sentido de contradicción, de oposición. O sea, ¿qué significa? Significa que en la realidad, insisto con esto, en cualquier realidad, cada cosa genera necesariamente su opuesto. Esa cosa opuesta que genera entra en contradicción confronta, digamos, con aquella que lo generó, y de esta suerte de lucha entre ambas nace una nueva realidad. Y esa nueva realidad genera su opuesta y así sucesivamente. A la primera de estas realidades se le llama el lenguaje hegeliano, porque este pensamiento viene a su vez de Hegel, se lo llama tesis, en el lenguaje de Marx se lo llama afirmación, al opuesto se lo llama antítesis, y en el lenguaje de Marx negación, y la nueva realidad superadora es la síntesis hegeliana o negación de la negación en el caso de Marx. Aplicado esto a la historia, Marx va a decir, y Engels también, que el dato central de toda la existencia del hombre es la propiedad de los medios de producción, o sea, el tema de la propiedad privada. Y ahí, a partir de este tema de la propiedad privada, se van a ir generando las permanentes contradicciones y confrontaciones entre las clases sociales, según los modos de producir, según el modo de organizar la producción, etc. Es decir, con una frase está tomada del Manifiesto Comunista, toda la historia ha sido la historia de la lucha de clases. Entonces, a ver, nuevamente, ¿cuál es la idea? Ahora esto aplicado a las clases sociales. Una clase social cualquiera a lo largo de toda la historia generó por sus mismos modos de producción y por su derecho y demás, generó su contrario. Ese contrario en un momento determinado fue creciendo y entonces se enfrentaron entre ambos y de esa confrontación nació una nueva realidad que generó su contraria y así sucesivamente. Pero con esta particularidad de gran importancia, y es que Marx dice que en el momento en que él estaba escribiendo, o sea en el siglo XVIII, se había llegado a un punto en el cual la sociedad capitalista, en la sociedad capitalista, la burguesía, que vendría a ser la tesis, había generado su oposición
o negación, que es la antítesis, y que es el proletariado. Hasta ahí vamos con la historia de siempre. Pero, y esto va a generar, por supuesto, su confrontación. Pero, dice Marx, la emancipación del proletariado significará a su vez la emancipación al propio tiempo de toda esta sociedad de explotación, de la opresión y de la lucha de clases. Es decir, cuando el proletariado triunfe, se habrá acabado esta dialéctica social. Se habrá terminado la lucha de clases y sobrevendrá una suerte de paraíso terrenal. Es decir, que para Marx estábamos en la última fase de todo este desenvolvimiento. Por supuesto, y esto por lo menos los que son mayores tienen el recuerdo de lo que pasaba en la Unión Soviética, que se suponía que la Unión Soviética representaba la etapa de alzamiento del proletariado contra la burguesía, tiene que pasar por una etapa necesariamente violenta, en donde se destruyen los medios de producción y la cultura propia de la burguesía, y una vez que el proletariado se apodera violentamente de los medios de producción, va a destruir la dominación burguesa, y ahí, bueno, va a conducir a la síntesis, que es esta sociedad comunista, que va a ser una sociedad sin propiedad privada, por eso ya no va a haber más conflictos, y también sin clases sociales. Claro, uno dirá, ¿y esto qué tiene que ver con la ideología de género? Bueno, por lo pronto nos podría venir un pensamiento a la cabeza. Y es que si la clave de la historia es la lucha de clases, la clave del matrimonio y de la familia debe ser la lucha de sexos. Porque se acuerdan ustedes que Engels afirmaba en un comienzo que desde un principio las leyes dialécticas giraban en torno a la producción de bienes materiales y a la reproducción. Bueno, esto no es simplemente una idea que nosotros podríamos tener, sino que es exactamente lo que va a decir Engels. Fíjense abajo, en el último párrafo, el primer antagonismo de clases que apareció en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia, y la primera opresión de clases con la del sexo femenino por el masculino. El desarrollo, muy brevemente lo estoy poniendo acá, pero todo lo que está entre comillas, por supuesto, son citas textuales, dice: la abolición del derecho materno fue la gran derrota del sexo femenino. La monogamia entra en escena bajo la forma de esclavizamiento de un sexo por el otro, proclamación de un conflicto entre los sexos desconocido hasta entonces en la historia. Y en otro párrafo fundamental: el hombre es en la familia del burgués, la mujer representa en ella al proletariado. Si yo parara acá y les dijera a ustedes, y por lo tanto, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esta historia? Desde un punto de vista lógico, simplemente lógico, ¿cómo sigue esta historia? No podríamos decir que la historia tiene que seguir necesariamente con la sublevación de la mujer contra el hombre, la mujer buscando en esta sublevación el apoderamiento de ¿qué? De los medios de reproducción, para poder llegar al final a una suerte de paraíso terrenal que va a ser una sociedad sin sexos. ¿No es exactamente este el desarrollo lógico de ese pensamiento de Engels? Engels no sacó ninguna de estas conclusiones. Quizás ni su época ni él mismo estaban preparados para sacarlas. Pero curiosamente, el feminismo radical, y no curiosamente, digamos, la realidad es que el feminismo radical, a lo largo de toda la historia, hasta llegar ahora a la ideología de género, no ha hecho otra cosa
que avanzar en las conclusiones que se desprenden lógicamente de Engels. Acá les puse las consecuencias. La mujer tiene que haber surgido como la antítesis del hombre, como un ente generado por la misma realidad del varón, la emancipación de la mujer a través de un proceso revolucionario, su necesaria apropiación de los medios de reproducción, la llegada final de una sociedad sin sexos, o sea, de una indistinción de sexos. Mucho tiempo después de que Engels hubiera dicho esto, y por supuesto en el camino habrá habido otros pensadores que dijeron otras cosas, pero digamos el segundo hito muy importante que tenemos en este recorrido es el de una filósofa importante, atea, existencialista, materialista, marxista, que fue Simone de Beauvoir, que fue la pareja de Jean-Paul Sartre durante toda su vida, y que entre sus muchas obras, en 1949 publicó una llamada El segundo sexo, referida, por cierto, a la mujer. El segundo sexo es la mujer. Ahí ella va a hacer una cierta crítica a Engels, es decir, parte de los mismos presupuestos de Engels, le hace unas pequeñas críticas, y después directamente, avanza por el camino que Engels había diseñado. Va a decir que la historia debe interpretarse en clave de opresión y explotación de la mujer, pero acaba de agregar, porque la mujer es otro, ante el hombre carece de reciprocidad, es un objeto pasivo sin libertad. Ya no estamos solamente que, bueno, claro, el hombre es el burgués, la mujer es el proletariado, entonces necesariamente lo generó por la contradicción y demás, sino que va a decir, bueno, no, concretamente, la mujer no es como el hombre, la mujer es una creación del hombre. Es un objeto pasivo sin libertad. Es lo otro. No hay una relación de dos personas. Es el hombre y lo otro. Dice, desde los primeros tiempos los hombres consideraron útil mantener a la mujer en un estado de dependencia. Establecieron códigos contra ella y así la constituyeron como lo otro, lo cual servía a sus intereses económicos, pero también a sus pretensiones ontológicas y morales. Y el modo de marginarla ha sido limitarla a las tareas de reproducción y al trabajo doméstico, lo que de Beauvoir llama la trampa de la maternidad. Fíjense ustedes, si seguimos con el tema de cómo entiende a la mujer, y cómo entiende la maternidad. Las actividades de procreación y maternidad son actos repetitivos que le impiden trascender, que la hacen pasiva, que no la diferencian de los animales. La función reproductora esclaviza. Engendrar, amamantar no constituyen actividades, son funciones naturales. Ningún proyecto les afecta. Por eso la mujer no encuentra en ello el motivo de una altiva afirmación de su existencia. Sufre pasivamente su destino biológico. Las faenas domésticas a que está dedicada, puesto que son las únicas conciliables con las cargas de la maternidad, la confinan en la repetición y la inmanencia. Son faenas que se reproducen día tras día bajo una forma idéntica que se perpetúa casi sin cambio siglo tras siglo. No producen nada nuevo. Y luego, la peor maldición que pesa sobre la mujer es hallarse excluida de esas expediciones guerreras. No es dando vida, sino arriesgando la propia, como el hombre se eleva sobre el animal. Por eso en la humanidad se acuerda la superioridad no al sexo que engendra, sino al que mata. Y llegamos entonces a una... Simone de Beauvoir ha sido y sigue siendo considerada como si fuera una especie de gran fundadora, digamos, de todo el movimiento feminista y por lo tanto también de la ideología de género. Y esta obra es como una especie de Biblia, digamos, para esta gente. Ahora, dentro de todo eso hay una frase en particular de esta obra que ha tenido son esas frases afortunadas que después tienen una suerte inmensa en la historia, que se la repite una y otra vez fuera de contexto, sin saber a veces quién la dice o quién la dijo, pero ¿qué es esta? Uno no nace, sino que se hace mujer. Uno no nace, sino que se hace mujer. Se podría buscar la interpretación
existencialista desde la cual ella dijo esto, pero bueno, eso no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es que reparemos en cómo sigue el texto. Porque la frase completa, que es tal cual la puse ahí, no hay punto aparte, digamos, sino que es tal cual así, dice: uno no nace sino que se hace mujer. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica de femenino. Y luego, hasta los 12 años la niña es tan robusta como sus hermanos y manifiesta la misma capacidad intelectual. No existe ninguna esfera en donde le esté prohibido rivalizar con ellos. Si mucho antes de la pubertad y a veces incluso desde su más tierna infancia se nos presenta ya como sexualmente especificada, no es porque misteriosos instintos la destinen inmediatamente a la pasividad, la coquetería y la maternidad, sino porque la intervención de otro en la vida del niño es casi original y porque desde sus primeros años su vocación le ha sido imperiosamente insuflada. Es decir, y este va a ser el punto principal en el pensamiento, para el pensamiento de ella y para lo que va a dejar para el futuro, que no existe una naturaleza femenina, que esta es una creación del hombre y creación que se ha realizado a través de la historia y de la cultura dominada por el hombre. Es difícil de entender, por supuesto, y yo lo entienda, pero trato de hacer el esfuerzo para entenderlo, y lo que está diciendo es que, partiendo, por supuesto, de un ser con determinadas características genitales, y que tiene la posibilidad de engendrar, lo que el hombre hizo a través de la historia es crear un gigantesco aparato de dominación con el cual explotó a la mujer y a la vez le hizo creer, digamos, la formó para que la mujer tuviera la idea de que ella naturalmente tenía ciertas características que son las que nosotros llamamos características femeninas. Por ejemplo, que la mujer era coqueta, o que la mujer era dulce, o que la mujer era suave, o que la mujer era delicada, o que le gustaban las poesías, o lo que fuera. Lo que fuere. Todo eso, dice ella, es un invento del hombre. El hombre generó esta cosa que se llama mujer. Podríamos decir un poco, digamos, como si estuviéramos en una novela televisiva, el nombre de esto se podría llamar eso que llamamos mujer. Bueno, eso que nosotros llamamos mujer no existe, es decir, es una creación nuestra. ¿Cómo van a denominar a este aparato a través del cual el hombre ha creado a este ser intermedio entre el macho y el castrado? ¿Cómo lo van a llamar? Lo van a llamar patriarcado, palabra que ustedes habrán oído una cantidad de veces. El patriarcado es justamente el conjunto de instrumentos a través de los cuales nosotros, los hombres, hemos conseguido crear este monstruo encantador, tendré que decir yo fuera de contexto. Ahora, ¿en qué se ha apoyado el hombre para esto? En esta dimensión única de la mujer, que es la maternidad. Gracias a la maternidad es que el hombre pudo conseguir esto. O sea que ya tenemos, digamos, un primer punto muy importante, siguiendo el pensamiento de Engels, y este punto importante es la mujer como creación del hombre. Y por lo tanto, la mujer llamada a sublevarse contra el hombre. Pero por ahora la mujer como creación del hombre. Es decir, la idea, ¿cuál va a ser? La idea de ser, por supuesto, la mujer es un hecho, la mujer existe, pero no es lo que nosotros decimos que es. Entonces, hay que crear una nueva mujer. Hay que construir una nueva mujer. La palabra construcción no se les cae de la boca jamás a la ideología de género.
ustedes pueden ver, y hoy en día los periodistas tampoco, ustedes, la palabra, presten atención y van a ver que todo el tiempo se está hablando de construcción, construir, construcciones, todo el tiempo. Construcciones sociales, construcciones individuales, construcciones culturales, construcciones históricas, lo que fuere. Ahora, esto era nada más que un paso muy importante, y a partir de esta obra, ninguna feminista va a tener dudas sobre que la mujer es una construcción cultural e histórica. Sin embargo, falta otro paso bien importante, y es la idea de que la heterosexualidad también es una invención histórica. Es decir, que no existe una naturaleza por la cual los hombres y las mujeres nos atraigamos mutuamente, sino que esto ha sido también algo creado por el hombre para poder tener de este modo retenida a la mujer. Es decir, nos hemos ingeniado para convencer a la mujer que únicamente iban a poder satisfacer sus deseos sexuales con nosotros. Para tomar simplemente algunas frases a modo de ejemplo, Adrienne Rich, que es otra feminista, dice: la heterosexualidad es algo que ha tenido que ser impuesto, gestionado, organizado, propagado y mantenido a la fuerza. Louis Jortin, en un libro que salió hace unos pocos años en Argentina, que se llama La invención de la cultura heterosexual, dice que si bien la reproducción heterosexual es la base biológica de las sociedades humanas, la cultura heterosexual no es más que una construcción entre otras, y en ese sentido no puede presentarse como modelo único y universal. En la sociedad feudal, dice él, el amor normal es entre hombres. Es, por lo tanto, un amor homosexual, aunque ello no implique necesariamente una connivencia carnal, razón por la cual preferimos hablar aquí, dice, de homosocialidad. La cultura heterosexual aparece en Occidente hacia comienzos del siglo XII, gracias a la sociedad cortés. O sea, fíjense ustedes, ya esto que parecía una cosa tan antojadiza y demás, ya empieza a haber gente, hay mucha gente que lo ubica históricamente. Recién se pudo imponer esta cultura heterosexual a partir de la Alta Edad Media. En otras frases de Georges Duby, en la caballería del siglo XII, como en el seno de la Iglesia, el amor normal, el amor que lleva a olvidarse de uno mismo, a extralimitarse en la hazaña por la gloria de un amigo, es homosexual. O sea que la heterosexualidad es, por tanto, también una creación cultural. Llegamos por fin, en un libro publicado en 1970 llamado La dialéctica del sexo, a una pensadora de una enorme importancia en estas últimas décadas, que se llama Shulamit Firestone, la conocían como Shula o Julie, de origen canadiense, vivió en Estados Unidos, escribió poco, pero este libro realmente ha sido muy importante. Y porque Firestone lo que hace, con una lógica implacable, es desarrollar exactamente todas las consecuencias que van a tener las ideas que se habían presentado hasta ese momento. Va a decir toda otra cantidad de cosas que he puesto al comienzo también, pero en fin, vamos a los pasos que son los más importantes. La cuestión es que ella va a usar la idea marxista, la va a llevar, va a ser bien fiel a ese modo de pensar marxista. Y quiero hacer una aclaración: cuando yo digo modo de pensar marxista, no quiero decir necesariamente que toda esta gente de la cual estoy hablando, y mucha otra gente que ustedes hoy en día pueden conocer como feministas radicales, feministas de estas me refiero, no de las otras, que todas ellas pertenezcan, por ejemplo, al Partido Comunista, o que todas ellas digan que hay que hacer la lucha armada. No es eso, es un modo de pensar marxista, es un modo de entender la realidad marxista, que es una cosa bien distinta. Porque por otra parte, y ahora vamos a ver, y sobre todo a partir de Firestone, la idea fundamental es que la verdadera revolución marxista se va a llevar a cabo no en el campo de la política, sino en el campo del sexo.
El, acá, sí, las citas que he hecho son largas, esta es mucho más larga, es esta página y la que sigue, pero me parece que valía la pena que la viéramos completa. Dice ella, acá más allá que no haya comillas, es simplemente porque es larga, pero esto es todo textual del libro de ella. Dice, así como para asegurar la eliminación de las clases económicas se requiere la sublevación de la clase dominada, el proletariado, y a través de una temporaria dictadura su apoderamiento de los medios de producción, del mismo modo para asegurar la eliminación de las clases sexuales se requiere la sublevación de la clase dominada, las mujeres, y su apoderamiento del control de la reproducción. Es decir, no solo la completa restauración a las mujeres de la propiedad sobre sus propios cuerpos, sino también temporariamente su apoderamiento del control sobre la fertilidad humana, incluyendo tanto las nuevas tecnologías como todas las instituciones sociales de nacimiento y cuidado de niños. Y así como la meta final de la revolución socialista era no solo acabar con el privilegio de la clase económica, sino con la distinción misma entre clases económicas, la meta definitiva de la revolución feminista debe ser no solo la eliminación del privilegio masculino, sino la distinción de sexos misma. Las diferencias genitales entre los seres humanos ya no importarán más culturalmente. Una vuelta a un libre pansexualismo probablemente reemplazará la hetero-homo-bisexualidad. Por fin, la reproducción de la especie, hecha por un sexo en beneficio de ambos, será reemplazada por la reproducción artificial. Y la tiranía de la familia biológica será destruida y con ella la psicología del poder. Este texto, que realmente es de una riqueza inmensa, como ustedes pueden ver, en algunos casos profético, en algunos casos va simplemente mostrando el camino a recorrer. Por ejemplo, piensen que en 1970 esta idea de que pudiera reemplazarse el trabajo de ambos sexos por la reproducción artificial era una cosa que estaba en pañales, a nadie se le ocurría. O sea, ella ya lo vio como una necesidad, porque era la necesidad misma de la lucha llevaba a esto. Es decir, si queríamos que los dos sexos se fundieran en definitiva en este pansexualismo, la única forma es que no hubiera ningún sexo que tuviera que parir. Y uno dice, bueno, pero ¿y esto es un disparate? Bueno, no es un disparate. No es un disparate, digamos, desde el punto de vista histórico. Es un disparate intelectual, pero no será un disparate desde el punto de vista científico, porque desde hace muchos años se están desarrollando úteros artificiales. La excusa va a ser, por supuesto, que estos úteros servirán para los primeros momentos, o lo que fuere, o para los últimos, no sé. Pero en definitiva, que se desarrolla un útero artificial, en vez de tener este sistema de esclavitud que se tiene ahora con el alquiler de vientres, se puede simplemente hacer una fecundación fuera de la mujer, sin relación sexual alguna, y después eso directamente ponerlo en el útero artificial y hacer que se desarrolle. Si alguno de ustedes leyó Un Mundo Feliz, recordará que Un Mundo Feliz empieza exactamente así. Por un lado, la cadena de producción de seres humanos, y por otro lado, los seres humanos en distintas clases, en distintos estamentos, producidos a propósito con ciertos niveles, y en donde el sexo no aparece para ellos de ningún modo vinculado con la reproducción. También se ve la necesidad de destruir la familia. ¿Por qué? Porque la familia, en todo estos temas que estamos hablando de la reproducción y demás, la familia es justamente el sostén de esto. Es decir, el lugar en el cual se dan todas estas cosas son necesariamente el matrimonio, la familia, ¿no es cierto? Es decir, son como los elementos, digamos así, de soporte de la reproducción. Si yo quiero apoderarme de la reproducción, tengo que apoderarme a la vez de esto. Y ciertamente el final, ¿no es cierto? El final de la historia, la indistinción de sexos. Uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? ¿Se acuerdan cosas que en el dibujito, en el primer dibujito, el primer dibujito hecho ahora por las personas que nos están gobernando, no hablaba acaso del pansexualismo? Vamos a ver, nuevamente, ¿esta revolución es posible? ¿Pueden las mujeres apoderarse del control de la reproducción? O sea, no solo la completa restauración a las mujeres de la propiedad sobre sus cuerpos, sino también su apoderamiento del control sobre la fertilidad humana. Es decir, ¿no oyeron ustedes hablar hasta el cansancio en el debate sobre el aborto? Debate es un modo de decir,
en la lucha sobre el aborto, hasta el cansancio del derecho de las mujeres sobre sus cuerpos. ¿Tiene alguna razón esta mujer para decir esto? 3 años después de que ella escribiera esto, la Corte de Estados Unidos falló en el caso Roe versus Wade, en el cual dijo que la mujer tiene un derecho garantizado por la Constitución de Estados Unidos para abortar. Y el hombre desapareció de la escena. Fíjense ustedes en todos los proyectos y fíjense en lo que hemos estado discutiendo sobre el aborto, fíjense si aparece alguna vez el hombre. Nunca. Nunca aparece. ¿Por qué? A ver, yo no estoy diciendo si leyeron todos a Faiston, es que esto está en el ambiente del feminismo y en el ambiente de la ideología de género. ¿Por qué nadie habla del hombre? Porque de lo que se trata es de que la mujer se apodere de la reproducción. Ella es la dueña de la reproducción. Que esto es exactamente lo que viene desde el comienzo dicho de un modo u otro, ¿no? Entonces, los anticonceptivos que surgen precisamente unos pocos años antes de que Faiston escribiera, los anticonceptivos en realidad, uno dice, bueno, sí, no, son para los dos, que permiten un sexo seguro, no. Todos los anticonceptivos lo que permiten es separar dos cosas que en la naturaleza están juntas, separar el acto sexual de la procreación o de la posibilidad de la procreación. Esto es ante todo, digamos, desde un punto de vista filosófico, lo que permiten los anticonceptivos. Ahora, ¿quién maneja los anticonceptivos? ¿Quién los maneja? La mujer, por supuesto. La mujer. ¿Tomaste anticonceptivo? Sí, mi amor, no te preocupes que lo tomé. No, tenías ganas de tener un hijo, entonces no lo tomaste. Y listo. ¿Fuiste a ponerte el DIU? No. ¿Cada qué fuiste al médico? No, fui a hacer una consulta y se sacó el DIU. Porque quería tener un hijo. O al revés. Fue, se puso el DIU y el marido dice, ¿qué pasará que no tenemos hijos? Bueno, a ver, estoy hablando del marido. En cualquier caso. En cualquier caso. No use profiláctico porque yo me cuido. Es decir, lo manejan, de hecho lo manejan las mujeres. Y el tema de la fecundación artificial, bueno, en cuanto habíamos dicho esto, ¿no? En cuanto a posibilidad de prescindir de la relación sexual, que también, piensen ustedes, escrito en 1970, la posibilidad de prescindir de la relación sexual es una forma de la mujer de liberarse del hombre. Es decir, para tener hijos, si la mujer quiere tener hijos, ya no necesita más al hombre. Y eliminar la distinción de sexos. Bueno, Faiston ya vimos lo que decía. Fíjense ustedes lo que va a decir después otra feminista, Marina Lasky. La diferencia sexual no es meramente un hecho anatómico, pues la construcción e interpretación de la diferencia anatómica es ella misma un proceso histórico y social. Que el varón y la hembra en la especie difieren es un hecho, pero es un hecho también siempre construido socialmente. El sexo y el género no se relacionan entre sí como lo hacen la naturaleza y la cultura, pues la sexualidad misma es una diferencia construida culturalmente. O sea, ¿qué significado tiene nuestra genitalidad? Es una construcción cultural, no es un hecho biológico. Y así como el comunismo entonces hablaba del fin de los tiempos, que era la eliminación de las clases sociales y la división del trabajo, hay una descripción de lo que Marx decía sobre esto. En el caso de Faiston ya vimos que la idea es una vuelta a un libre pansexualismo. Fíjese, una vuelta a un libre pansexualismo, o sea, la idea es que así eran en sus comienzos. Y Alison Jagger va a decir, el fin de la familia biológica también eliminará la necesidad de la represión sexual. La homosexualidad masculina, el lesbianismo y las relaciones sexuales extramatrimoniales ya no serán vistas de un modo liberal como opciones alternativas. La institución de la relación sexual, donde el varón y la mujer juegan un rol bien definido, desaparecerá. La humanidad podrá por fin retornar a su natural sexualidad polimorfa perversa. Estas son palabras, las últimas palabras son las palabras textuales de Freud, describiendo cómo es la sexualidad de un recién nacido, de un chico en los primeros tiempos. Y por fin llegamos al tema entonces de la ideología de género. Cuando aparece a mediados de los 90, comienza a difundirse, se difunde rápidamente y nadie entiende muy bien de qué se está hablando. Bueno, hoy día sigue pasando más o menos lo mismo, pero no por lo menos en ciertos niveles. Y normalmente la vinculamos con lo que llamamos sexo, pero en realidad pretende abarcar, por un lado, toda la vida social y por otro lado, claramente establecen que no es el sexo.
Si yo les dijera hoy a ustedes cuántos géneros existen, si ustedes me dijeran 2, masculino y femenino, 0. 0. Están aplazadísimos y más les vale preocuparse. Fíjense ustedes cuando nuestra expresidenta promulgó la ley que permitía a los homosexuales contraer matrimonio. ¿Qué fue lo que dijo? No hemos promulgado una ley, hemos promulgado una construcción social, transversal, diversa y amplia. Estas son palabras todas propias de la ideología de género. El matrimonio, como toda realidad, es una construcción social. Algo que el hombre construye y así como construye, puede deconstruir. De lo que se trató acá, explicado, digamos, en el lenguaje de ellos, sería, se deconstruyó la concepción burguesa del matrimonio para construir una nueva concepción del matrimonio, una nueva idea del matrimonio, que es el matrimonio en donde no hay diferencia entre los distintos sexos. Transversal, ¿por qué? Es la misma idea totalitaria de toda la ideología de género y de todo el feminismo, que atraviesa toda la sociedad. Otra feminista, y dentro de la ideología de género, para ver la relación entre género y sexo, fíjense, el género es una construcción cultural, por consiguiente no es ni resultado causal del sexo, ni tan aparentemente fijo como el sexo. Cuando se teoriza que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino, mujer y femenino tanto un cuerpo masculino como uno femenino. Leído esto así de golpe, uno dice, qué disparate. Bueno, no voy a negar que efectivamente es un disparate, pero a ver, es un disparate que hoy es ley en Argentina. Es decir, cuando lo dijo, teníamos derecho a decir es un disparate. Ahora más bien tendríamos que preocuparnos, porque es una ley, y es una ley que se va a enseñar en los colegios. Exactamente lo que dice esta mujer, palabras más, palabras menos. Es decir, se va a enseñar algo bastante peor que eso. Vamos a ver algunas consecuencias de esto. El género es una construcción cultural, es radicalmente independiente del sexo, o sea, no hay relación causal entre sexo y género. El género es un artificio, es decir, una construcción del hombre libre de ataduras. En otras palabras, es una construcción abierta, cuyo contenido lo fija libremente, sin ninguna relación con cuestiones biológicas o de apariencia física, y lo modifica también libremente el mismo hombre. Por fin, no solo las palabras significan lo que yo quiero que signifiquen, sino que las mismas cosas son lo que yo quiero que sean. Y quizás más allá de todo esto, no existe nada en sí mismo, sino que todo se reduce a construcción. Ya antes, como vimos, ¿no es cierto?, el feminismo radical sostenía que la mujer y la heterosexualidad son construcciones del que les había valido el varón para crear a ese ente sojuzgado, ese segundo sexo. Lo novedoso de la ideología de género es que esta idea de construcción la va a extender absolutamente a todo el universo, por así decirlo, y sobre todo al universo humano. En el punto en que estamos fundamentalmente tratando, que es el del sexo, es que al disolver el sexo, tanto femenino como masculino, como realidad biológica, psicológica, afectiva y espiritual, coloca en su lugar los géneros bajo la forma de opciones sexuales, sin que ninguno de ellos pueda considerarse más natural, porque no existe lo natural, ni más normal, porque no hay norma alguna. De este modo, ser varón o mujer aparecen como meras alternativas junto a ser lesbiana, transexual, gay, travesti o bisexual. Si ustedes buscan en internet van a ver que para algunos hay 30 y pico de géneros, para otros hay 20 y pico. Yo he puesto estos porque me parece que son los más conocidos. Pero el punto importante a tener en cuenta es esto, y ahora vamos a ver después un ejemplo. Desde el punto de vista de la ideología de género, que es lo que se quiere enseñar o se viene enseñando en muchas escuelas públicas, y se quiere enseñar ahora en todas las escuelas, desde el punto de vista de la ideología de género, una lesbiana no es una mujer a la cual le gusta otra mujer. Una lesbiana es un género en sí. ¿Entienden? O sea, no es algo que uno dice, claro, porque es un varón, pues no. A los varones les gustan las mujeres, a las mujeres les gustan los varones y ahí se acabó, punto. Fuera de eso ya no existe más el varón y la mujer.
Fuera de eso existen otros géneros que están en igualdad de condiciones, que son simplemente opciones, que yo puedo tomar una en un momento y otra en otro. Monique Wittig: el lesbianismo es la única forma social en la que podemos vivir libres, porque el lesbianismo está más allá de las categorías de sexo, varón y mujer. Es decir, las lesbianas no son mujeres, ni económica, ni política, ni ideológicamente, porque lo que hace que una mujer sea tal es su específica relación con un hombre. Las lesbianas no son mujeres, son, podríamos decir, una construcción en sí misma. Ahora, esta indiferenciación sexual, que en el campo de las ideas ha sido un triunfo de la ideología feminista de género, en la práctica es una victoria y una escalada al poder de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual, lo que se suele llamar el colectivo LGBT, y a la cual se le suelen agregar por ahí otras letras también. Se le agrega por ahí la I después de la T para hablar de las intersexuales, y después se le agrega por ahí la Q para hablar de esta cultura queer. Pero básicamente en los diarios los van a ver aparecer a cada rato como los LGBT. En realidad los que han terminado ganando han sido ellos, por cierto. Les hablaba hoy de la ambigüedad de la palabra género, y por esto también esto nos confunde tanto, porque claro, cuando a alguien le dicen, pero ¿cómo estás en contra de la ideología de género? ¿A vos te parece bien la violencia de género? No, no, dice uno, y por supuesto que no, porque ahí la palabra género quiere decir mujer. Entonces la violencia contra la mujer no nos parece bien. Ahora, género, cuando quiere decir en cambio opciones sexuales, o como se la use, vamos a ver en el tema de la identidad de género, como que yo soy lo que yo me siento, yo soy lo que según me autopercibo, bueno, ahí estamos hablando de otra cosa. Y ahora pasemos rápidamente a esta penetración cultural que ha conseguido la ideología de género en nuestro país, a algunos de los principales ejemplos. Sin duda el ejemplo más importante de todos es el tema de la ley llamada de matrimonio igualitario del 2010. Diríamos, además, continuada después por la reforma del Código Civil. El anteproyecto que se había hecho de reforma del Código Civil llevaba las cosas hasta su extremo. Al final apareció un Código Civil que de palabra, digamos, es un poco más engañoso, pero que en definitiva parte de la misma idea. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Con el matrimonio igualitario se consiguió lo que acá, miren, en palabras de Trillo Figueroa, que es un español que ha escrito un libro magnífico que se llama La Revolución Silenciosa, y que es sobre todo el tema de la ideología de género. Él dice así: el matrimonio entre personas del mismo sexo es el paso más importante dado por el feminismo en su camino hacia la supresión de la diferencia sexual. Porque el ámbito donde la diferencia sexual se manifestaba socialmente y así era reconocido y protegido por el derecho como un bien digno de ser jurídicamente protegible, era precisamente el matrimonio entre personas de diferente sexo. Una cosa es la igualdad ante la ley como una legítima aspiración a la justicia, sin que pudiera haber discriminaciones por razón del sexo, y otra muy diferente, que sea la ley la que cree la igualdad de lo que la realidad establece como diferente. En página 12, la semana siguiente, el domingo siguiente que saliera la ley de matrimonio homosexual, le hicieron una entrevista al que en ese momento era el presidente de la LGBT. Y entonces el periodista de página 12 le dice: me imagino lo contentos que estarán por todo esto. No, dice él, no. Es un paso, pero no estamos muy contentos. ¿Pero cómo no están contentos? No es esto lo que querían ustedes. No, esto es simplemente introducirnos a nosotros en el matrimonio burgués decimonónico. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y bueno, ¿y ustedes qué es lo que quieren? Bueno, nosotros por lo pronto somos gente que nos interesa tener la libertad de estar cambiando de pareja continuamente, no queremos que nos aten a este tipo de cosas, esperar un tiempo para divorcio, en fin, que haya que cohabitar, fidelidad. Nosotros somos fundamentalmente infieles, es decir, no tiene nada que ver todo esto con nosotros. Para los que sean abogados, ustedes saben lo que pasó después y lo que pasa hoy en el Código Civil. Lo que ocurrió a continuación fue que la comisión que redactó el proyecto de Código Civil sacó del matrimonio el deber de cohabitación
y sacó el deber de fidelidad. Y estableció que el divorcio puede pedirse inmediatamente después de casado por cualquiera de los cónyuges sin alegar ningún motivo. O sea, y en forma individual. O sea, como si fuera el repudio de los viejos tiempos, digamos. El código actual, algunas de estas cosas las introdujo, las dejó, pero sin ninguna sanción. ¿Esto qué quiere decir? Hay un matrimonio, hay un casamiento, se casan dos personas y entonces una de las personas le es infiel a la otra y no se puede decir, bueno, me divorcio por culpa de tal cosa. Porque no hay ninguna sanción para el caso de infidelidad. Habla del deber moral de fidelidad, pero no lo sanciona. Habla de la cohabitación, pero tampoco. Entonces, un matrimonio en donde el fin ya no es más la procreación, no hay un deber real de fidelidad, no hay deber de cohabitar. ¿Qué es? Es una cáscara vacía. Eso ha quedado con el matrimonio civil en Argentina. Es una cáscara que no tiene nada dentro. Pasemos a otra ley menos conocida por la mayor parte de ustedes, me imagino. Y que esta ley aparece específicamente entre las leyes que hay que enseñarle a los chicos en el proyecto de educación sexual integral, que es la ley de identidad de género, sancionada 2 años después de que se sancionara el matrimonio homosexual. El artículo 2 define la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Los artículos 3 y 11 se hace referencia a la identidad de género autopercibida. Otro artículo dice que esto es un derecho humano. Y como se trata de un sentimiento o modo de percibirse a sí mismo, no hace falta que la persona esté operada, ni aparezca vestida de un cierto modo, no hace falta absolutamente nada. Concretamente, el ejemplo va a parecer absurdo, doblemente absurdo, pero vamos a poner como ejemplo a Ricardo, si te parece bien. Sí, ¿no? Bueno, es decir, esto quiere decir, por ejemplo, que si Ricardo Curuchet va mañana a una oficina, a la oficina que corresponde para esto, y dice, yo quiero ser Matilde Curuchet, entonces tienen que ponerle el número de llenar unos papeles. No te pueden preguntar nada, no te pueden preguntar por qué. ¿Trajiste un certificado médico? ¿Fuiste a ver un psiquiatra? ¿Fuiste a ver un psicólogo? ¿Quién te dijo? ¿Por qué querés hacer eso? Todo eso está prohibido. Lo único que no pueden, sino que deben hacer es darte un papel, llenas el papel, pones Matilde, dijimos, ¿no? Pones Matilde y entonces tienen que darte un DNI con el mismo número que tenés ahora, pero en donde diga sexo femenino y diga Matilde Curuchet. Y después van a tener que empezar a reformar todos los documentos tuyos, porque también tu registro de conductor y, bueno, tu título de abogado, en fin, toda una cantidad de cosas. ¿Se podría jubilar antes? ¿Se podría jubilar antes? Está jubilado hace como 200 años. Ese es el puesto. Ah, sí, en otros casos podría ser, sí. Sí, bueno, o sea, a ver, quiere decir esto. Acá me gustaría entonces resaltar 2 aspectos. La identidad de género vale decir lo que cada cual es, porque eso es la identidad, lo que cada uno es. No está vinculada para nuestra legislación con cuestiones biológicas, ni psicológicas, ni afectivas, sino con la mera voluntad o deseo de cada uno, fundado en su percepción sensible de sí mismo, es decir, a cómo se siente. Lo segundo es que la norma habla del sexo asignado al momento del nacimiento. Es decir, el sexo, varón o mujer, es algo que la sociedad asigna al momento del nacimiento y no algo que se tiene, o mejor aún, que se es desde el estado de embrión unicelular o cigoto. O sea, una pura construcción cultural. El sexo asignado. ¿Se acuerdan lo que veíamos al principio? Que justamente decía eso abajo, ¿no? Cuando apareció la ley esta, en La Plata, la Facultad de Periodismo, esto es simplemente, bueno, es casi una broma comparado con todas las cosas que pasan, la Facultad de Periodismo inmediatamente inauguró los baños mixtos. Textualmente dijeron, la casa de estudios
dejó de tener sanitarios de hombres y mujeres, tomó la decisión para acompañar la entrada en vigencia de la ley de género. Y la directora del Centro de Comunicación y Género de la facultad fundamentó la medida así: el baño de nenes y nenas no solamente nos denomina desde nuestra genitalidad, sino que además fortalece la heteronormatividad que fundamenta que haya solamente dos tipos de sexo, el femenino y el masculino. Y agrega que el baño público es un baño para ir más allá de la aportación genital y de la motivación sexual que interpele nuestras vidas. Acto seguido, todas las mujeres empezaron a ir a los bares de los baños, a los bares que estaban por ahí cerca al baño, y bueno, y así debe seguir todavía. Guía de orientación educativa sobre la identidad de género, Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en el gobierno anterior, o sea, cuando Macri era el intendente. Esto es para los docentes, digamos, para que los docentes vean cómo tienen que enseñarlo. Identidad de género, dice, es la pertenencia de un sexo a otro, hasta ahí vamos bien, es decir, sentirse hombre o mujer. El género, vale decir, la pertenencia de un sexo u otro, es una construcción social de deseos y discursos en torno de la diferencia sexual. Otro, la conexión entre derechos humanos y sexualidad implica conocer y comprender que existen diversas formas de amar, de sentir placer y de construir familias, lo que se da tanto en las relaciones heterosexuales como en las lésbicas, gays, bisexuales y transexuales. Hay muchísimos ejemplos, ¿no es cierto?, en la ciudad de Buenos Aires y también en la provincia, de manuales, instrucciones, guías y demás, que son todos de este tipo o más desarrollados, digamos, que esto. Y ahora, por fin, ¿qué es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires, mientras se estaba discutiendo el tema del aborto, de golpe, un diputado del Partido Obrero, el único diputado del Partido Obrero, presentó un proyecto curiosísimo para reformar la ley de educación sexual, que ya existía. Presentó este proyecto y el proyecto fue aprobado sobre tablas. Esto quiere decir que no pasó por ninguna comisión, como tienen que pasar, y para ser tratado sobre tablas quiere decir que directamente se lo trata en el recinto, se discute y se lo aprueba ahí, para lo cual necesitaban 2/3. Los tuvieron los 2/3. O sea que están todos los partidos, digamos, involucrados en esto. Y sancionaron este proyecto, que en este momento está en estudio en el Senado de la provincia. Acá traigo algunas de las cosas que son nuevas de esto respecto del anterior. Les aclaro que ya la ley anterior decía que había que enseñar perspectiva de género. Decir perspectiva de género, ideología de género, da lo mismo, simplemente es el punto de vista del género, esa perspectiva de género. Miren algunas de las cosas que dice esta ley. Todos los educandos, por supuesto que dice todos los educandos y educandas, ¿no? Pero bueno, yo puse esto para ahorrar tiempo. Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral, científica, laica y con perspectiva de género, con espacio curricular propio y contenidos transversales en todos los niveles y modalidades. Aclara después en otros lugares que esto implica desde el nivel inicial del colegio hasta incluso los niveles de profesorados, que no sean universitarios. O sea, esto es espacio curricular propio, quiere decir que tiene que haber una materia de educación sexual. Y además, los contenidos hay que enseñarlo en todas las demás materias, en la medida en que se preste, cada profesor buscará la oportunidad. Para garantizar no solo el dictado, sino también la orientación pedagógica y sus contenidos, se nombrarán docentes para el dictado de la materia taller en todas las escuelas. Eso comprende todas, porque esta ley es para todas las escuelas, sean públicas, privadas, católicas, no tiene eso no hace ninguna diferencia. Absolutamente para todas las escuelas. O sea, la idea es, esto no lo van a dictar ustedes, lo va a dictar una persona que va a ser nombrada acá, que se imaginan que va a ser del LGBT, de qué otro lugar puede ser. En todas las instancias, esto quiere decir, en el diseño curricular, en las actividades que se van a proponer o que se van a tener que realizar, en el control del cumplimiento, está prevista la participación de los centros de estudiantes, los sindicatos docentes, las organizaciones de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual, o sea, los LGBT y de género, y de especialistas en la temática. Esto lo dejé sin marcar porque es casi gracioso, porque esto muestra que estos son los únicos que entienden.
si hay algo que entender, ¿no? Porque si ponen especialistas en quiere decir que los demás no son especialistas en la temática. La educación sexual, dice, se basa en los siguientes principios. Hay varios principios, pero estos fueron los que me parecieron más interesantes y van a ver ustedes la resonancia que tienen con las cosas que venimos diciendo. Dice, la erradicación de la opresión, es uno de los principios para la educación sexual, la erradicación de la opresión, la explotación y la violencia en las relaciones entre las personas y como parte de ellas las relaciones sexuales, requiere de un proceso de transformación donde los propios oprimidos y violentados tomen conciencia de su situación y sean los protagonistas de esa transformación. Como ven, es la lucha de la confrontación. Y el siguiente inciso, el C, dice, la educación sexual debe abonar a esa toma de conciencia a través del debate con un abordaje laico y científico y la crítica a toda perspectiva religiosa, discriminatoria o coercitiva en la sexualidad y a toda la forma de abuso y violencia sexual. La crítica a toda perspectiva religiosa, discriminatoria o tal cosa. El organismo de aplicación, que será la Dirección de Cultura y Educación de la provincia, no sé, el organismo de aplicación debe asegurar el efectivo cumplimiento del derecho a la libertad sexual, el derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexual, el derecho a la privacidad sexual, el derecho a la equidad sexual, el derecho al placer sexual, el derecho a la expresión sexual emocional, el derecho a la libre asociación sexual, el derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables, el derecho a la información basada en el conocimiento científico y la crítica a toda perspectiva religiosa, y el derecho a la atención de la salud sexual. Conclusiones. El punto de partida del feminismo radical es la interpretación de la diferencia entre varón y mujer como oposición mutua. La ideología de género es el principal instrumento que utiliza este feminismo actualmente. La perspectiva de género es el nombre de su estrategia. Es una ideología totalitaria, en los dos sentidos, ¿no? Abarca también toda la realidad. En el plano antropológico implica una negación de la existencia de una naturaleza humana. Hay una reducción de lo humano a lo sexual y luego de lo sexual a lo artificial, o sea, un artificio creado, construido por el ser humano. Cuarto, el principal objetivo del feminismo radical es la eliminación de la maternidad como función de la mujer. Quinto, para ello debe destruir las instituciones en que se apoya la función maternal, el matrimonio y la familia biológica. La apropiación de la reproducción es el primer paso para la eliminación de la maternidad. Ello implica la anticoncepción y el aborto como decisión y derecho privativo de la mujer. Lo biológico no tiene importancia, no nacemos varones o mujeres, sino bisexuales. El género posterior, lesbiana, varón, transexual, mujer, travesti, bisexual, depende de gustos e inclinaciones personales que pueden ser incentivados en cualquier sentido por los educadores. En este sentido, no sé si les llegó hace poco, estaba circulando esta semana pasada una cosa que se había hecho acá en la provincia sobre los niños, un manual para cómo educar niños, pero eran niños de jardín de infantes, ¿no? Entonces se explicaba cómo conseguir este objetivo específicamente, mezclando colores, bueno, en fin, una cantidad de cuestiones. El matrimonio entre homosexuales es un medio apto para deconstruir la ideología heterosexual. Esta revolución se lleva a cabo en forma silenciosa y no violenta, por lo menos así en sus comienzos, transformando la cultura, ocupando los puestos claves en lugares vinculados con la educación formal, la cultura, la difusión de las ideas y la posibilidad de manipular el lenguaje, descalificando a quienes se oponen a ella. En síntesis, se trata de una ideología relativista, subjetivista, que exalta una libertad sin límites, no solo niega la existencia de una norma moral, sino que ataca a todos y cada uno de los preceptos morales derivados de la naturaleza humana y de la ley de Dios. Es radical porque quiere cambiar al ser humano desde su raíz. Aunque total y transversal, su punto principal de interés es la destrucción del matrimonio y de la familia como modo de liberar a la mujer de la maternidad. En consecuencia, los partidarios de la ideología de género apoyan el matrimonio entre homosexuales como paso para la disolución de la institución matrimonial, la pluralidad de familias como modo de desintegrar la familia, la anticoncepción, la concepción fuera del seno materno y el aborto por decisión de la mujer como modos de liberar a la mujer de la maternidad.